Imagina esta escena. Dos personas hablando, riéndose. Todo parece correcto, pero algo no ocurre. No hay tensión, no hay avance. No hay ese silencio cargado que cambia el aire. La mayoría de los hombres vive atrapado ahí sin entender por qué. Cree que el problema es qué decir, cuándo tocar o cómo impresionar. No lo es. El problema es que nunca tomó el control del trayecto emocional. Porque la intimidad no aparece cuando se habla mucho, aparece cuando se guía bien. Hoy no vas a aprender frases ingeniosas ni trucos sociales disfrazados de inteligencia. Vas a ver cómo una sola pregunta, hecha desde el lugar correcto, puede alterar completamente la dinámica entre dos personas. Porque una pregunta no es una herramienta inocente, es una forma de marcar dirección sin levantar la voz. Y cuando se usa bien, la otra persona avanza sin sentir empuje. La primera pregunta no se hace para conocerla, se hace para sacarla de la superficie. La mayoría de las conversaciones mueren porque se quedan en el terreno seguro. Tú no quieres seguridad, quieres atención enfocada. Por eso la primera pregunta debe romper el piloto automático emocional. No es ¿a qué te dedicas? Ni ¿qué te gusta hacer? Es algo que la obligue a mirarse por dentro, aunque sea un segundo. Algo como ¿qué parte de tu personalidad casi nadie nota al principio? Esta pregunta no es inocente. Le comunica que no estás interesado en la versión social, sino en la privada. Y cuando ella responde, ya no está hablando de hechos, está hablando de identidad. En ese momento la conversación deja de ser intercambio y se vuelve exploración. Tú no reaccionas con entusiasmo exagerado ni con juicio. Escuchas, afirmas con calma y sigues. Esa serenidad es lo que crea gravedad emocional. La segunda pregunta no está diseñada para impresionar ni para crear profundidad artificial. Está diseñada para medir cadencia emocional. En ese punto ella ya bajó el primer escudo y ahora lo importante no es lo que dice, sino cómo lo dice. Cuando preguntas qué la hace sentirse cómoda con alguien, no estás buscando una lista de requisitos ni reglas a seguir. Estás observando si habla rápido o despacio, si se detiene a pensar, si sonríe antes de responder o si se toma un segundo de silencio. Ahí ves si se mueve desde la lógica o desde la sensación. Mientras ella habla, tú no corriges, no completas frases, no reaccionas con gestos grandes. Tu cuerpo se queda tranquilo, tu atención está presente, pero no ansiosa. Esa calma crea contraste, porque la mayoría de los hombres escucha con la atención de quien espera una evaluación. Tú escuchas como quien ya está cómodo en el lugar que ocupa. Esa diferencia se siente. Y cuando ella percibe que no estás intentando ganar puntos, su atención se afloja. No porque te esfuerces más, sino porque te esfuerzas menos. Cuando pasas a la tercera pregunta, el terreno ya cambió. Aquí no te interesa su personalidad ni sus gustos. Te interesa su memoria emocional. Al pedirle que recuerde una conversación que la hizo sentirse conectada, la sacas del presente lógico y la llevas a una experiencia vivida. Y el cerebro no distingue bien entre recordar y revivir. Por eso su tono cambia. Por eso sus ojos se mueven distinto. En ese momento tú reduces el ritmo. No aceleras. No llenas los huecos. Dejas que ella se acomode dentro de ese recuerdo. Ese espacio sin palabras es donde ocurre el verdadero acercamiento. No porque haya contacto físico, sino porque hay sincronía interna. Ella está sintiendo algo y tú no intentas apropiarte de eso. Te mantienes estable, como un punto fijo. Esa estabilidad hace que ella siga hablando. Y cuanto más habla desde la sensación, menos se protege. La cuarta pregunta entra sin brusquedad, pero con intención clara. Aquí muchos hombres se delatan porque cambian la energía, se ponen nerviosos o intentan sonar interesantes. Tú no haces nada de eso. Preguntas qué la hace perder la noción del tiempo con alguien y luego te quedas quieto. No miras el teléfono, no cambias de postura, no celebras la respuesta, porque no estás buscando aprobación ni confesión. Estás permitiendo que ella describa estados donde el control se diluye, y mientras lo hace, su cuerpo responde con microgestos. Respiración más lenta, hombros que bajan, voz más suave. Tú lo notas, pero no lo señalas. Tu reacción es mínima. Un comentario corto, neutro, casi desapegado. Esa sobriedad evita que la conversación se vuelva intensa de forma incómoda.
Tú no empujas la intimidad, la contienes, y esa contención es lo que la vuelve atractiva. Cuando llegas a la quinta pregunta, ya existe una atmósfera compartida. No es explícita, pero es clara. Aquí no planteas opciones para debatir, sino para observar elección. Al preguntar si le atrae más lo predecible o lo que sorprende, no buscas una respuesta correcta. Buscas ver cómo se posiciona frente a lo desconocido. Algunas responden rápido, otras dudan. Esa duda es reveladora, y tu reacción vuelve a ser medida. No analizas su respuesta, no la elogias, solo mantienes contacto visual un segundo más de lo habitual, y sigues adelante. Ese pequeño exceso de calma comunica algo muy simple. No estás tratando de encajar en su mundo, estás invitándola a entrar en el tuyo. Y cuando un hombre no se adapta, sino que se mantiene firme sin rigidez, la atracción deja de ser una idea y empieza a sentirse como una corriente suave, constante, difícil de ignorar. La sexta pregunta marca un cambio claro en el clima. Hasta aquí la conexión era mental, emocional, casi invisible. Ahora empieza a sentirse en el cuerpo. No porque haya contacto, sino porque la atención baja de la cabeza al pecho. Tú no anuncias nada, no haces pausa dramática. Simplemente reduces el volumen de tu voz y el ritmo de tus palabras, como si el tiempo se hubiera vuelto más lento. Cuando preguntas qué tipo de conexión la hace sentirse deseada, no estás buscando una descripción detallada. Estás creando un momento donde ella tiene que escucharse por dentro antes de responder. Ese pequeño silencio previo es más importante que la respuesta misma. Ahí su respiración cambia. Ahí su cuerpo se adelanta a la mente. Mientras ella piensa, tú no llenas el espacio. No sonríes para aliviar tensión. No asientes para tranquilizarla. Tu quietud le da permiso para sentir sin explicarse. Y cuando habla, su voz suele bajar. No por timidez, sino por concentración. Está traduciendo una sensación, no una idea. Tú mantienes la mirada, firme pero tranquila, sin intensidad exagerada. No la examinas, no la consumes con los ojos, la sostienes. Esa diferencia es sutil, pero poderosa, porque no se siente observada, se siente acompañada. Y cuando alguien se siente acompañada en una emoción, la intimidad deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia compartida. Tu reacción sigue siendo mínima. No haces comentarios largos, no interpretas, no intentas demostrar comprensión profunda. Un gesto simple, una palabra corta, basta. Esa contención evita que el momento se rompa. Muchos hombres, en este punto, se delatan porque reaccionan demasiado rápido, como si necesitaran cerrar algo. Tú no cierras nada. Dejas que la sensación quede suspendida. Esa suspensión es lo que hace que el momento se quede en su cuerpo, incluso después de que la conversación siga. La séptima pregunta entra casi sin anunciarse. No cambia el tema, lo afina. Ya no estás explorando, estás alineando. Al preguntar si a veces la conexión se siente más fuerte cuando no se explica todo, no estás buscando una respuesta larga ni una confesión. Estás buscando un asentimiento interno, y muchas veces no llega en palabras, llega en una exhalación lenta, en una mirada sostenida, en un leve movimiento de cabeza. Ese gesto, por pequeño que sea, marca un antes y un después, porque ahí ocurre algo silencioso. Ambos reconocen lo mismo sin decirlo. En ese punto no avanzas, no te acercas más, no cambias la postura, no tocas. Hacerlo sería apresurar algo que ya está ocurriendo solo. El error común es creer que la intimidad necesita ser sellada de inmediato. En realidad necesita espacio, necesita quedarse flotando un momento más, como una nota musical que no se corta al final. Tú permites que ese silencio exista, y ese silencio no es incómodo, es denso, tiene peso, tiene presencia. Aquí es donde entra la verdadera lógica maquiavélica. No llevas la conversación empujando, sino quitando obstáculos. No atacas defensas, las vuelves innecesarias. No te impones, te mantienes firme. No intentas obtener algo, te conviertes en el lugar donde algo puede pasar sin presión. Y eso cambia completamente la percepción, porque la mayoría de las mujeres ha aprendido a protegerse de hombres que quieren avanzar rápido, definir, asegurar.
Muy pocas se encuentran con alguien que no necesita acelerar, que no necesita confirmar, que no necesita tomar nada. No confundas esto con juegos baratos ni con manipulación torpe. La manipulación siempre tiene prisa, siempre quiere llegar a algo, siempre necesita confirmar que va ganando. Por eso se siente forzada. La conducción estratégica es distinta. No empuja, no ruega, no acelera. Avanza con calma porque no depende del resultado. Si ella se acerca, bien. Si decide no hacerlo, también. Esa tranquilidad no se finge, se siente. Y cuando está presente, tus preguntas dejan de sonar calculadas. No parecen técnicas, parecen inevitables, como si la conversación estuviera siguiendo un cauce natural que nadie necesita explicar. Esa independencia emocional cambia todo, porque ya no estás hablando para provocar una reacción, estás hablando desde un lugar donde no te juegas nada. Y cuando un hombre no se juega su valor en cada respuesta, su presencia se vuelve más pesada, más sólida. No necesita demostrar interés exagerado ni desinterés artificial. Simplemente está ahí, cómodo en su propio eje, y esa comodidad es lo que hace que ella se relaje sin perder alerta, que baje la guardia sin sentirse expuesta. Entiende también algo importante. Esto no es una secuencia rígida, no es una lista que debas completar. No tienes que hacer las 7 preguntas ni seguir un orden perfecto. A veces una sola, dicha en el momento exacto, cambia toda la dinámica. Porque el poder real no está en acumular palabras, sino en saber cuándo hablar y cuándo no. Un hombre con presencia puede hacer una pregunta sencilla y alterar el ambiente entero. Un hombre sin presencia puede hablar durante horas y no dejar huella. La diferencia no está en lo que dice, sino en desde dónde lo dice. Por eso la intimidad nunca se construye pidiendo. Cuando se pide, se expone la necesidad, y la necesidad rompe la tensión. La intimidad se provoca creando el contexto adecuado. No se discute, no se explica, no se negocia. Se permite. Surge cuando ambos sienten que no hay presión, que no hay exigencia, que no hay urgencia por definir nada. Y las preguntas correctas, hechas desde la calma y no desde el deseo de obtener algo, son una de las formas más limpias de llegar ahí. No porque revelen datos, sino porque mueven estados internos. Cuando sabes mover estados emocionales sin perder tu centro, siempre llevas ventaja. No porque controles al otro, sino porque te controlas a ti. Y eso se nota en tu tono, en tus pausas, en tu mirada, en tu capacidad de dejar cosas sin cerrar. La mayoría quiere respuestas rápidas, señales claras, finales definidos. Muy pocos saben sostener lo indefinido sin incomodarse. Y quien sabe hacerlo, se vuelve difícil de reemplazar. No salgas a usar esto como un libreto memorizado. Eso mataría todo. Úsalo como una brújula. Ajusta el ritmo según el momento. Cambia el tono según el ambiente. Respeta los silencios. A veces el silencio dice más que cualquier pregunta bien formulada. La verdadera psicología maquiavélica no vive en las frases, vive en la intención que las sostiene. Y cuando esa intención es firme, tranquila y sin urgencia, la intimidad deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que ocurre casi sin darte cuenta. Ahí es cuando entiendes que no hiciste nada extraordinario. Simplemente no estorbaste el proceso. Y eso, paradójicamente, es lo que muy pocos saben hacer.